Con alegría en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te saludamos. Saludamos a esa vasta audiencia, a esos amados hermanos y amigos que están conectados con nosotros a través de este medio. Bendecimos al Señor por su generosidad y por su amor. Es un privilegio, una honra como mensajero poder compartir con ustedes y ser un instrumento de Dios para edificar vuestras vidas. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios, y cuando estamos conscientes de lo que hemos recibido de Dios, no tenemos otra alternativa que alabar a Dios, magnificar la gloria de su nombre. Ojalá que el Señor siempre nos revele lo que somos en Cristo, lo que Él ha logrado a través de su sacrificio expiatorio. Es imposible para nosotros, con esta mente humana finita, entender el amor de nuestro Dios. ¿Quién puede comprender por qué nos eligió, por qué puso sus ojos en nosotros desde la eternidad? Porque la palabra dice que nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién puede entender que Jesús se ofreció por nosotros desde la eternidad, que le dijo al Padre: si la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden expiar el pecado, prepárame cuerpo, yo descenderé? Así que el Padre le pidió que diese su vida y se entregó por nosotros. Dios nos ha amado en el Hijo. Por eso su amor es tan especial, porque Jesús es el amor del Padre, es la causa de todas las cosas, es el verbo de Dios, es la palabra de Dios hecha audible a los hombres. El Padre ha creado por medio del Hijo y para el Hijo. El Padre sustenta todas las cosas por medio del Hijo. El Padre también realizó la redención por medio del Hijo. El Hijo es el instrumento, es la acción del Padre. El Padre se complace en el Hijo. El Hijo embellece toda la creación. Él decora todo lo que Dios hace. Por eso Dios, como ama al Hijo, se inspira en el Hijo y hace todas las cosas a través del Hijo, por medio del Hijo. A mí me ministra mucho lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Dice que a estos que él escogió o los eligió, a esos mismos Él predestinó, y a esos también Él justificó, y a estos también santificó y también glorificó. Dice, para que lleven la imagen del Hijo. En realidad, la imagen del Hijo es la meta del Padre. Él nos creó en el Hijo. El Hijo, que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y siendo la imagen de Dios, el Padre entonces nos da su imagen a través de la imagen del Hijo. Así que cuando crea una familia, la hace a través del Hijo. Jesús es el primogénito del Padre, y a través del Hijo Él ha creado una familia, y nosotros somos parte de esa familia. No hay nada que hayamos recibido de Dios que en último análisis no proceda del Hijo. El Hijo ha estado activo desde la eternidad, así como el Espíritu Santo, que dice que se movía en la faz de toda la tierra, en las aguas se movía el Espíritu Santo, estaba activo en la creación de Dios. Así también el Hijo en la elección, en la encarnación, en sus logros, la justificación, santificación, redención, reconciliación, en fin, por causa del Hijo somos lo que somos. Por eso, cuando nosotros entendemos y valoramos y estimamos lo que hemos recibido de parte de Dios en Cristo, tenemos
que alabar a Dios. No lo podemos evitar, no es algo mecánico, es algo que como un fuego interno, es un impulso glorioso de un alma que está feliz, de un alma que se siente dichosa, bienaventurada. Por eso siempre saludamos con alegría, pero también lo hacemos con adoración, destacando los atributos del Señor, su abundante misericordia y la verdad de su salvación. Y no importa que estamos viviendo en un tiempo angustioso, difícil, incierto, el saber que Dios está con nosotros es lo que nos provee seguridad y nos da esperanza. Por la esperanza estamos firmes y vivimos y estamos sirviendo al Señor en, en confianza, en protección, en guianza. No nos falta nada, estamos completos en el Hijo. Y yo oro al Señor y pido al Señor que a través de esta ministración y de las palabras que Él ponga en nuestra boca, el Señor pueda llegar a tu vida. Si estás enfermo, yo proclamo salud para tu vida. Aquellos hermanos que han perdido la salud y están padeciendo de algún quebranto, de alguna enfermedad, no se olviden que Dios es fiel, que Cristo llevó en el madero nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Tenemos que creerle al Señor. El Señor dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide debe tener seguridad de que va a recibir. Cristo lo prometió. Él dijo que ahora nos irá mejor. Él dijo, conviene que yo me vaya, porque así ustedes van a tener al Consolador que voy a enviar y van a tener dos ayudadores, el Espíritu Santo al lado de ustedes aquí y yo al lado del Padre arriba, dos paracletos. Esa palabra significa uno que fue enviado al lado nuestro para ayudarnos. Y el Espíritu Santo ha sido enviado para ayudarnos, para sustituir a Jesús. Por eso dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que hay alguien que está sustituyendo a Jesús aquí en la tierra, el Espíritu Santo. Y cuando el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque Cristo es omnipresente, pero entiendo que lo hace a través de la presencia del Espíritu Santo. Mis amados, si creyéramos todo lo que somos y todo lo que hemos recibido, no viviéramos tristes, abatidos, intimidados por las circunstancias. Y esto no solamente lo digo para ustedes, lo digo para mí. Yo soy un creyente por 50 años y también sufro desaliento. Es natural, es humano, a veces sentimos eso. El alma se angustia, se desespera, entra en miedo, en temor, pero Dios está con nosotros. La palabra está guardada en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios y esa palabra aflora a nuestra mente, a recuerdo de nuestros corazones y es un rema, es una palabra iluminada, es un recurso del Espíritu Santo. Así que Cristo venció, la muerte está vencida, el pecado está vencido, el adversario, el diablo también está vencido. Y nuestra fe ha vencido al mundo. No hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de valor y de dominio propio. Cristo vive y está en la presencia del Señor. Así que no miremos las circunstancias. Hay un ciclo en la vida del hombre y nosotros participamos de ese ciclo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos como todas las especies. Así que ese mismo suceso, somos semejantes a los demás, pero con una diferencia. Tenemos al Señor, tenemos esperanza, no le temamos a la enfermedad. Dios sana,
Y aunque Él decidiera no sanarnos, si Él está con nosotros, vamos a estar bien. Lo que determina que un lugar sea bueno no son las circunstancias o las cosas que pueden favorecernos en ese lugar, sino que Dios esté con nosotros. Así, eso es aplicable a todas las cosas. Si el Señor está con nosotros, dijo el apóstol, ¿quién contra nosotros? Esas palabras son muy relevantes y son amplias en el significado. Si Dios está con nosotros, nadie puede estar en contra, pero no hay nada que nos pueda vencer, porque Dios no puede ser vencido de lo malo. Él tiene gobierno, Él sabe todas las cosas, Él está a favor de nosotros, Él nos hizo promesas de no abandonarnos, de no desampararnos. La Biblia dice que Él no se duerme, Él está alerta. Los ojos del Señor están hacia los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y ahí está el Señor. El mundo en este momento está turbado, los líderes de las naciones de la misma manera, no hay una solución que se aproxime, todo va de mal en peor. Así que en lo humano se explica por qué la inseguridad reina y lo incierto en este tiempo. Pero ahí está la palabra de Dios. Gracias por este medio, pero gracias por todos los medios que Dios usa para bendecirnos. Tenemos la palabra de Dios. No estamos huérfanos, ni solos, ni desamparados. Tenemos al Señor. Vamos a aferrarnos al Señor. Vamos a vivir, amados, de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hemos dicho que las pruebas son oportunidades de Dios. Nos hacen mucho bien a nosotros. Y justamente por eso continúo hablando del tema que hemos estado exponiendo en las últimas semanas, que se encuentra, el versículo que se encuentra en Proverbios capítulo 27, versículo 19, dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Al igual que el agua refleja el rostro, así el corazón refleja y revela el ser interno del hombre. Hemos hablado de tres cosas, o hay tres cosas en la Biblia que están relacionadas con el agua, o que son representadas, mejor dicho, por medio del agua, y es primeramente la palabra de Dios. La Biblia dice que el apóstol Pablo habla del lavacro del agua por la palabra. También el Espíritu Santo. Jesús dijo que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de aguas vivas. Y dice el versículo que sigue, se refería al Espíritu Santo. Tanto la palabra de Dios como el Espíritu Santo escudriñan. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, penetrante. Dice que escudriña lo profundo del corazón del hombre, discierne aún el pensamiento más íntimo. Y dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que cuando el rostro del hombre se mira a través de la fuente de la palabra de Dios, la palabra todo lo revela. Igualmente, cuando nosotros somos expuestos al escrutinio del Espíritu Santo, el Espíritu revela nuestra condición, porque vino justamente a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Así que tanto la palabra, yo pude detenerme hablando de cómo la palabra revela lo que hay en el hombre, y también el Espíritu Santo. Pero debido al contexto que estamos viviendo en una prueba, por eso estoy abundando en este tema, porque la tercera cosa que está representada con el agua en la Biblia son las pruebas. Leímos a Isaías
capítulo 43, el Señor dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, por los ríos y no te anegarás. Las aguas nos hablan de las pruebas y el corazón del hombre se revela cuando estamos viviendo una prueba. La prueba es un recurso de Dios para que nosotros podamos mirar dónde estamos, quiénes somos, qué necesitamos. Eh, Nosotros conocemos las pruebas en la vida humana. Por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de los maestros. Los maestros eh, exponen las clases, enseñan y después ellos evalúan el conocimiento o el aprendizaje de los estudiantes por medio de pruebas o exámenes. Y pasa lo mismo cuando vamos a un médico y él nos examina, se hacen exámenes de las diferentes partes del cuerpo para saber si estamos en salud, si tenemos salud, y las pruebas revelan el porqué de los síntomas que experimentamos. En fin, hay pruebas deportivas, hay pruebas académicas, hay pruebas médicas, en fin, en todas las áreas de la vida humana hay pruebas. Así que conocemos cuál es el propósito de una prueba. Para Dios es importante las pruebas y la Biblia habla que es una forma de Dios, un recurso de Dios, una conducta de Dios probar. Dios no prueba para Él saber o conocer lo que hay en el hombre, porque el Señor Él conoce todas las cosas, aún antes de que surja un pensamiento en la mente humana, ya el Señor conoce ese pensamiento. La prueba, Dios la usa para revelar lo que hay en nosotros. Hemos dicho que no tanto las pruebas manifiestan, o sea, lo importante en las pruebas no son las acciones, no son tanto las acciones, sino las motivaciones. Por eso dice que Dios prueba el corazón, Dios prueba el espíritu del hombre. No tanto, porque muchas veces, amados, las conductas nuestras puede revelar, cualquiera puede aprobar una conducta nuestra, inclusive nosotros mismos podemos aprobar una conducta. Sin embargo, puede haber engaño, mentira, puede haber lo más falso en esa conducta, porque la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿y quién lo conocerá? Ni aun el mismo hombre conoce su corazón. Muchas veces creemos que estamos actuando con sinceridad y no es así. Otras veces creemos que nuestras acciones son íntegras y en ellas se esconde lo más bajo, lo más mezquino. Así que por eso es muy importante que nos veamos nuestro rostro, nuestro interior se presente frente a la palabra de Dios. Debiéramos de constantemente estar escudriñando las escrituras y no solamente para predicar, que puede ser una tentación, especialmente nosotros los ministros, que podemos leer la Biblia para enseñar a otros. Primeramente debiéramos de leer la palabra para exponernos al espejo de Dios, como dice el apóstol Santiago, que dice que menciona, o sea, compara la palabra de Dios con un espejo y dice que el hombre que es oidor solamente de la palabra de Dios es muy liviano, muy ligero, va y se presenta al espejo y se mira, pero no se detiene, apresuradamente se retira, no está tan pendiente a lo que revela el espejo. Y es muy importante ser no oidores, sino hacedores de la palabra. En cambio, el apóstol Santiago dice que el hombre que es hacedor de la palabra va al espejo de la palabra, presenta su rostro natural y para saber cuánto necesita de Dios, cuánto necesita
de la palabra. Un médico tiene que primeramente examinar y después del examen viene el diagnóstico. Y de acuerdo al diagnóstico es el antídoto, la medicina para contrarrestar esos síntomas o esa enfermedad. Lo mismo sucede con Dios, pero debido a lo engañoso que es el corazón y debido a una enfermedad que está ligada al corazón del hombre, que es el orgullo. El orgullo se anida en el corazón. No, fíjense que la Biblia dice que el corazón humano es engañoso, pero en el engaño, escondido profundamente, está el orgullo. El orgullo, el no querer admitir. El apóstol Pablo le dice a los corintios: examinaos a vosotros mismos y miren a ver si ustedes están en la fe. Esta semana, ese versículo de 2 de Corintios 13:5 ha estado calando profundamente en mi corazón, porque dice que nos examinemos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe, que nos probemos a nosotros mismos. Y me puse a pensar lo peligroso que es examinarnos a nosotros mismos. Imagínense ustedes que un profesor imparta su docencia y después le diga al estudiante: examínense ustedes mismos. Yo estoy seguro que todos van a pasar el examen. Todos van a pasar el examen si se autoexaminan ellos mismos. Usted va a tomar el examen para adquirir su licencia de conducir y si el maestro le dice, el instructor le dice: bueno, examínate a ti mismo. La mayoría de las personas van a decir: no, yo apruebo, yo lo hice bien, yo lo hice correctamente, yo merezco ser aprobado. Y seguro que todos nos vamos a aprobar a nosotros mismos, salvo aquellas personas que son muy honestas, muy sinceras, o aquellas personas que tienen algún tipo de complejo, que siempre piensan muy mal de sí mismos, se sienten fracasados. Puede ser, pero ya no lo hacen sanamente. Lo están haciendo porque eso es lo que ellos piensan de ellos mismos. Ellos piensan que ellos no hacen nada que sea bueno y valga la redundancia, eso espiritualmente es malo, no es bueno. Pero es muy importante el examinarnos a nosotros mismos, porque para examinarnos a nosotros mismos necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. Y eso no abunda mucho en el ser humano. Vivimos siempre en un autoengaño, lo que yo llamo el síndrome de Adán. ¿En qué consistía el síndrome de Adán? Pues cuando Dios descendió al huerto y llamó a Adán: Adán, ¿dónde tú estás? Adán estaba escondido detrás de un árbol o de los árboles. Y esto revela una actitud del hombre. El hombre se esconde en muchas cosas, en lo que yo llamo, o los psicólogos llaman, defensa psicológica. Culpar el ambiente, culpar a los demás, en fin, las condiciones. Desde entonces el ser humano vive escondiéndose de Dios. ¿Por qué se escondía Adán? Porque Adán sabía que no estaba bien, que él había desobedecido a Dios. Antes se deleitaba oyendo la voz de Dios, ahora corría de la voz de Dios, se sentía culpable y no se atrevía a darle la cara a Dios, no se atrevía a presentarse delante del Señor. Esa actitud adánica es una representación de lo que hay en el hombre. Todos nosotros vivimos escondiéndonos, presentando una fachada de que somos fuertes para no reconocer que somos débiles. Por dentro estamos seguros que somos débiles, sospechamos que somos débiles, estamos convencidos que somos débiles, pero queremos proyectar a los demás que somos fuertes. Por eso
el examinarse a uno mismo es una responsabilidad mayor, creo yo, quizás estoy equivocado, mayor que si los demás nos examinan, aún mayor que si Dios nos examina. Naturalmente, si Dios nos examina, eso es como la Corte Suprema, esa es la última palabra. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón y a Dios nadie lo puede engañar. Pero yo creo que es una doble prueba cuando Dios nos manda a probarnos a nosotros mismos. Es una doble prueba. Una prueba porque nos está ordenando que nos examinemos o nos probemos a nosotros mismos. Esa es la primera prueba. La segunda prueba es la prueba de la sinceridad. La prueba de que si vamos a ser objetivos, si vamos a ser honestos, si en realidad nos vamos a someter a la prueba como sometiéramos a los demás, si en realidad si el veredicto va a ser justo, si vamos a actuar con integridad. Por eso es muy importante examinarnos a nosotros mismos. Yo prefiero que me examine Dios. Yo prefiero que me examinen las pruebas. Yo prefiero que me examine el Espíritu Santo. Yo prefiero poner mi rostro frente al Espíritu Santo y no frente a mí mismo. Yo prefiero presentar mi rostro en las aguas cristalinas, transparentes de la palabra de Dios, que lo escudriña todo, y no autoexaminarme a mí mismo. Y justamente yo creo que esa es la mayor prueba de integridad, cuando nos examinamos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe. O sea, naturalmente, como autoexaminarse es algo subjetivo, es muy difícil que haya objetividad. Por razones, depende de qué persona sea. Si es una persona orgullosa, jamás va a reconocer. Si es una persona que no es íntegra, jamás va a reconocer. Si es una persona complejada, pues como quiera se va a desaprobar, aunque los demás lo aprueben. Pero es uno de las pruebas más difíciles. Examinaos a vosotros mismos. Miren a ver si están en la fe, dice el apóstol. Ahora mismo, mis amados, voy a examinarlos en el nombre del Señor, aplicando la palabra. Estamos en una crisis hace 6 meses. ¿Cómo ha sido tu conducta? ¿Cómo ha sido tu actitud? ¿Cuáles son los pensamientos que han permanecido constantemente en tu corazón? ¿Cómo ha sido tu actitud frente a esta prueba? Dios te ha expuesto a la palabra, al consejo, te ha dado razones del por qué Él está haciendo esto. Pero naturalmente, ¿qué piensa aquel que perdió un ser querido? ¿Qué piensa aquel que perdió su trabajo? ¿Qué piensa aquel que perdió sus vacaciones porque no puede salir en las condiciones que vivimos? ¿Qué pensamos acerca de lo que se avecina, lo que se espera en el futuro? ¿Cuál ha sido tu actitud espiritual? No quiero ir muy lejos, porque justamente el propósito de este mensaje es que nosotros sepamos actuar en un tiempo como este. Primeramente porque Dios profetizó, en el caso de nosotros, en la Maestría de la Esperanza, no sé en otros lugares si Dios lo hizo, pero a nosotros Dios nos advirtió que venía una crisis grande para las naciones, para esta nación, para los reyes de la tierra. Y 3, 4 años después, pues vimos
que se cumplió, estamos justamente como David en aguas profundas, donde no podemos hacer pie, donde nos estamos ahogando y el mundo entero está que no puede respirar. Estamos cansados de clamar porque el que se está ahogando clama y clama y clama y clama pidiendo auxilio, y si no hay nadie que lo rescate, pues cae, como dice David, estoy enronquecido de tanto pedir ayuda y nadie me ayuda. Hay personas que se encuentran en esa situación. Y yo pregunto y aplico esta palabra, mejor dicho, examinémonos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. ¿Estamos en la fe? ¿Estamos nosotros en la fe? Si nos autoexaminamos, podemos decir que pasamos el examen de la fe. Hemos mantenido la confianza en Dios, la confianza en la palabra. Hemos vivido de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos hemos aferrado a la palabra de Dios. Hemos visto luz en medio de las tinieblas. Hemos confesado la palabra. Hemos estado animando a los demás. O nos ha caracterizado el pesimismo, las quejas. ¿Qué estamos esperando en estos días? Ahí están las aguas. Ahí están las aguas de esta prueba y nos estamos mirando. Estamos siendo honestos con nosotros mismos. Es muy importante eso. Si nosotros tomáramos como conducta, como costumbre en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, el autoexamen, el hombre espiritual que ama a Dios, ama la palabra de Dios, que entiende la salvación. Porque, como Jesús dijo en la parábola del sembrador, hay muchas personas que reciben la palabra con gozo. Ese texto yo lo leí en aquella ocasión, creo que lo tengo acá, en Lucas 8:13, que dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ellos reciben la palabra con gozo. Hay demasiado gozo, hay mucho exceso de excitación en nuestra vida espiritual, en nuestros cultos, algarabías, saltos, brincos, danzas, festejos, celebraciones. Pero perdonen lo que voy a decir. Hay mucha superficialidad en la vida espiritual. Apenas viene una prueba y ese gozo se esfuma, se desaparece. El gozo verdadero es aquel que permanece en medio de la prueba, o sea, durante la prueba, antes de la prueba, durante la prueba y después de la prueba, pero especialmente cuando en medio de la prueba yo reconozco a Dios, yo me aferro a las promesas de Dios y doy un testimonio alabando a Dios en medio de las crisis, aunque yo viva en el dolor más punzante. Justamente eso es lo que la palabra de Dios llama la paciencia de los santos. Esa virtud que tenían los santos, que es un fruto del Espíritu, de mantener serenidad y tranquilidad en medio de la angustia más grande, más profunda. Como Jesús, como otros mártires que mantuvieron esa serenidad. No estoy hablando de estoicismo, no estoy hablando de hacerle culto al placer. No. Yo estoy hablando de tener un poder superior que pueda hacer frente a toda adversidad. El potencial de la gloria de Cristo, ese mismo poder, esa misma energía, esa potencia que es la palabra que usa la Biblia, esa palabra que se traduce como eficaz,
en Hebreos 4:12, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra eficaz es la palabra energía, porque la energía no solamente tiene potencia, tiene también efectividad. Y la palabra de Dios no solamente es poder que produce gozo y algarabía y festejo y alabanza, también produce una actitud serena, como aquel que tiene dominio sobre una situación, como aquel que tiene al toro por los cuernos. Tener dominio, así como Jesús podía caminar sobre las aguas y podía dormir en medio de la tormenta y podía mantener la serenidad en la cruz del Calvario y poder orar, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Ese es el espíritu de la paciencia, de la tolerancia, de esperar en Dios, venga lo que venga y pase lo que pase. No importa lo que esté sufriendo, no pierdo la fe, no pierdo la esperanza, no se me nuble el entendimiento. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios es fiel, si ha estado conmigo en todos los años y en los momentos difíciles, en la angustia. Él ha estado ahí asistiéndome, ayudándome, nunca me ha faltado. ¿Por qué voy a dudar ahora de que no va a estar conmigo? Y se decidiera no estar conmigo en el sentido de auxiliarme, de socorrerme, de ayudarme, de librarme de la situación. No importa, confío en Él, como quiera, venga lo que venga, pase lo que pase. Creo en la soberanía de Dios, creo en su amor. Creo que como me ama, quiere lo mejor para mí. Creo que me está conduciendo por senda de justicia, por amor de su nombre. Creo que debiéramos de usar más el autoexamen. Óyelo bien. Voy a leer el texto, ya que el Espíritu me guió por ahí. Voy a leer el texto de Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice el apóstol Pablo, Segunda de Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pregunta el apóstol. Pero en el contexto aquí sucede que los enemigos de Pablo en Corinto dudaban, decían que Pablo era un hombre débil, que Pablo hablaba muy fuerte cuando estaba lejos. Por eso las epístolas de Pablo eran muy severas, era muy confrontativo, hablaba como un león desde lejos, pero cuando él llegaba a Corinto, que había ya visitado 2 veces a Corinto, su presencia era débil. Entonces, el apóstol Pablo en el contexto aquí usa el ejemplo de Cristo. Y dice en el versículo 3, dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. El apóstol quiere decir, ustedes andan buscando una prueba de que si Cristo habla por medio de mí. Porque ustedes me ven hablando muy fuerte, mi palabra es fuerte estando lejos, pero según ustedes o los enemigos míos en Acaya, en Corinto, yo soy débil cuando me presento en mi presencia. Entonces el apóstol dice, miren a Jesús, Él murió en debilidad, pero no permaneció en debilidad. Quizás era más fuerte cuando estaba en debilidad que nunca, porque déjenme decirles, el Cristo crucificado es Jesús que murió en la cruz del Calvario, que como un cordero indefenso, burlado, traicionado, sin atractivo para que le deseemos,
sangrante. Ese Cristo era más poderoso en esa cruz que cuando estaba abajo. Porque ahí arriba Él estaba obedeciendo a Dios. Él estaba como sustituto del hombre para vencer los poderes que habían gobernado desde Adán y que habían vencido al hombre, lo habían separado de Dios, el poder del pecado, el poder de la ira, el poder de la ley y el poder de la muerte. Los 4 poderes destructivos que presenta el apóstol Pablo en su tesis de la epístola a los romanos. Cristo en la cruz allá él venció, dice que haciéndose pecado, venció el pecado y muriendo, venció la muerte. Así que fíjense, increíble la paradoja de Jesús. Nunca fue más fuerte que cuando estaba en debilidad. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces es que soy poderoso. Y aunque en el caso humano se aplica diferente a Jesús, porque el apóstol Pablo en el contexto, cuando dice que cuando soy débil, entonces soy poderoso, está hablando en el contexto del aguijón que Dios le dejaba en su carne. Entonces, él decía, cuando yo reconozco mi debilidad, entonces es que yo soy poderoso. En el caso de Cristo en la cruz, su debilidad era su fortaleza. Nunca fue más fuerte que cuando colgaba en la cruz del Calvario. Naturalmente, vamos a decir, fue más fuerte en su resurrección. Claro, en su resurrección fue más fuerte porque el Padre estaba manifestando aprobación. El Padre estaba con su resurrección revelando, haciendo notorio que Él aceptaba el sacrificio de Cristo. Pero si analizamos bien las cosas, Jesús fue fuerte, más fuerte que nunca en la cruz, porque allí estaba venciendo los poderes. Por ejemplo, estaba venciendo el poder del pecado. Escuchen, el pecado reinó desde Adán y había vencido a todo ser humano. El diablo venció a la humanidad y reinaba por medio del pecado. Jesús con su debilidad, venció la potencia del pecado. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 6, versículo 6, dice que Jesús en su cuerpo sobre el madero llevó, dice que desactivó el pecado. La palabra que usa ahí, en Romanos 6, 6, es que Jesús en su cuerpo desactivó el pecado. En otras palabras, Jesús deshizo a la nada el poder del pecado. Volvió el pecado nada. Ahora el pecado no tiene autoridad, no tiene poder. Fue deshecho. Es la palabra que dice, el pecado en el cuerpo de Cristo fue deshecho, fue desactivado. ¿Cómo es posible que un hombre que estaba en debilidad porque físicamente tenía 2 días sufriendo? Fue azotado, llevó la cruz, fue traspasado con los clavos, con la lanza, no durmió en toda la noche, pero más todavía, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, la carga de la responsabilidad, de la condenación del hombre. El que no tenía pecado, se hizo por nosotros pecado. Así que Jesús nunca fue más fuerte que en la cruz del Calvario. Nosotros contrastamos la cruz con la resurrección y no está mal, pero no crean ustedes que él como cordero moribundo en la cruz era débil. Eso era lo que pensó el diablo, porque es una paradoja. Ahí estaba humillado, desnudo, rechazado por su pueblo, abandonado por sus amigos, sin ningún atractivo. El mismo Padre le da la espalda y vira el rostro porque se hizo pecado por nosotros. En realidad, podemos decir, ¿cuál era el valor de Jesús? ¿Cuál era su fuerza en la cruz? Justamente su entrega, justamente el propósito con el cual fue allí, la razón, la motivación que lo movió a decir al Padre, prepárame cuerpo. Eso que él dijo, yo tengo
tengo la prerrogativa, tengo el poder, tengo la autoridad, tengo la voluntad, la decisión, la prerrogativa para yo, si quiero dar mi vida, la doy, si no quiero, no la doy, pero yo recibo un mandamiento de mi Padre y es dar mi vida. Así que yo le estoy dando. Así que aunque él estaba sumido en debilidad, era más fuerte que nunca, mis amados, porque allí fue vencida la debilidad. Porque la debilidad de Cristo venció la potencia del pecado, venció la potencia de la muerte, venció la ira de Dios, porque la desactivó, porque cayó sobre él, pero cayendo sobre él evitó que cayera sobre ti, que cayera sobre mí. Allí deshizo el poder del pecado. Y es increíble que con la debilidad deshizo el pecado, con la debilidad destruyó el poder de la muerte, con la debilidad destruyó el poder de la ira de Dios y también el poder de la ley, porque la ley estaba contra el hombre porque el hombre era pecador. Así que Cristo aparentemente en la cruz manifestaba debilidad, pero nunca era más fuerte. Naturalmente, después que el Padre lo aprueba, escuchen, porque la cruz es la prueba. La cruz es la prueba. La resurrección es la aprobación. La cruz es la prueba. La resurrección es la aprobación de Dios. Dios levantó a Jesús de entre los muertos después de examinar su vida por 3 días. Y al cabo de 3 días, desde la encarnación hasta que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Padre entonces lo resucitó. Cristo pasó la prueba. Y porque Cristo pasó la prueba, tú pasaste la prueba. El apóstol Pablo dice, humildemente, yo como mi Salvador, puede ser que luzca débil. Pero yo quiero que esa misma medida que ustedes están usando para aplicarla a mí, a ver si Dios habla por medio de mí, como dicen mis adversarios que yo soy débil y que quieren probar si Cristo habla por mí, pues aplíquense lo mismo, examínense ustedes. Pablo no estaba dudando de que los corintios eran genuinos cristianos, porque en la primera epístola él dice los santos de Dios y dice que no faltaba ningún don entre ellos, y dice Pablo, habla, y era la iglesia más carismática, aunque era la más carnal, pero no es que Pablo estaba dudando de ellos o le estaba diciendo examínense como para contrarrestar lo que estaban diciendo o como una venganza, una reacción carnal porque le estaban diciendo que él era débil. No, el apóstol Pablo dice, le quiere decir, si ustedes son fuertes, yo soy fuerte, porque yo fui el que les llevé el evangelio a ustedes. Pero es muy importante que ustedes se examinen a ver si ustedes están en la fe. Hay tantas cosas que decir de ese texto, porque ese texto procede de la palabra y la palabra es el agua de Dios. Y aunque yo estoy hablando de las pruebas, estoy aplicando aquí porque esto es un texto de la palabra y la misma palabra nos está retando a que nos autoexaminemos a ver si estamos en la fe. ¿Estamos en la fe? ¿Estamos en la fe? Es más fácil ser maestro que ser estudiante. Porque el maestro presenta la prueba, el estudiante toma la prueba. Muchas veces nos comportamos como maestros y sometemos a los demás a pruebas. Pero nunca nosotros estamos dispuestos a autoexaminarnos. Yo creo que aún la visión cambia cuando nosotros nos autoexaminamos. Miren, el autoexamen nos revela lo que somos.
nos desnuda internamente. Y mirando lo que somos, podemos entender quién es Dios. Porque cuando contemplamos la gloria de Dios, cualquier persona que tenga una revelación de la gloria de Dios visiblemente, una teofanía, que esa es la palabra que se usa, una manifestación de la gloria visible de Dios, sea la manera que sea, como Moisés en la zarza, que eso es una teofanía. Teo, Dios, y fanía, manifestación o revelación de la presencia de Dios. Como he dicho muchas veces, cuando tenemos una revelación de la gloria de Dios, la gloria de Dios revela dos cosas. Uno, quién es Dios, y otro, quién es el hombre. Si al contemplar la gloria de Dios solamente miramos quién es Dios, Dios es grande, es poderoso, santo, santo, Señor Dios todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, y irrumpimos en adoración, en alabanza, porque estamos frente a su presencia, frente a la grandeza de sus atributos. ¿Quién no alaba? ¿Quién no profetiza? Pero si la revelación de la gloria no revela quiénes somos, no hay nada que examine mejor al hombre que la manifestación de la gloria. Pues mira, el Espíritu me está revelando que hay algo que es semejante en cuanto a resultado. La gloria de Dios revela la grandeza de Dios, pero revela mi pequeñez. Revela la santidad de Dios, pero revela lo pecaminoso que yo soy. La pureza de Dios y lo contaminado que yo estoy. Eso es lo que manifiesta la gloria de Dios. Por eso todos los que vieron la gloria de Dios se sintieron insignificantes. ¿Cuál fue la reacción de Moisés cuando estaba frente a la gloria de Dios? Pues tenía miedo. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? Ay de mí que soy muerto, porque estando frente a un pueblo que es inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, que yo soy un hombre pecador. Daniel y Juan cayeron como muertos a los pies del Señor cuando contemplaron la gloria de Dios. Se quedaron sin fuerza. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce la gloria de Dios en el hombre. Revela quién es el hombre. Pues mira, el autoexamen te puede llevar a ti, a mí, a algo parecido. Cuando tú te miras por dentro y tú te autoexaminas. Si tú eres honesto, como dice Pablo, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, y que cada uno piense de sí mismo con cordura. Cuando uno se mira a uno mismo, que es como si la luz de la palabra de Dios y la luz del Espíritu Santo escudriñara nuestro interior. Entonces, cuando nos vemos internamente, miren el mismo efecto de la gloria, nos vamos a sentir pequeños, débiles, flacos, sucios, necesitados. Y eso va a producir en nosotros necesidad de Dios. Necesidad de Dios. Vamos a ver cuánto necesitamos al Señor. Pero otra cosa, vamos a mirar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, con misericordia, de una manera distinta. Cuando yo me creo sabio, pues veo a los demás como ignorantes. Cuando yo me creo fuerte, veo a los demás débiles. Cuando yo me creo santo, veo a los demás como pecadores. Cuando yo entiendo quién yo soy y soy sincero y honesto en el autoexamen, voy a mirar quién es Dios, cuánto necesito a Dios.
y voy a tratar con amor, misericordia, compasión y tolerancia a los demás. Es más, posiblemente voy a mirar a los demás, como dice Pablo, consideren a los demás como superiores. Vamos a ver a los demás como más santos que nosotros, más capaces que nosotros, más prudentes que nosotros, en fin, depende del examen que estemos haciendo. Pero mis amados, es muy importante proyectar nuestro rostro, nuestro interior en la palabra de Dios. Y también las pruebas. Las pruebas revelan quiénes somos nosotros. Quizás en una manera manifiesta. Muchas veces lo que está oculto en el corazón se hace manifiesto a través de una prueba. Nosotros quizás nunca vamos a entender o saber lo que nosotros somos capaces de hacer si no somos probados en esa área. Podemos pasar la vida entera, creyendo algo de nosotros en cualquier área que sea. Pero cuando estamos frente a una prueba, la prueba revela en realidad que valga la redundancia, revela en realidad la realidad de que lo que nosotros pensábamos de nosotros mismos no es verdad. Y vamos a decir, yo pensaba que en esta área yo era fuerte, pero ahora me doy cuenta que no. Es más, yo juzgaba a los demás, criticaba a los demás, era inflexible con los demás, intolerante con los demás, hasta que yo fui probado en esa área. Entonces me di cuenta que soy tan débil o más débil que los demás. ¿Cuán importante es el autoexamen? ¿Cuán importantes son las pruebas? Naturalmente, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios y tenemos una relación íntima con Dios y vivimos en el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu reina en nosotros y somos probados, y si al ser probados somos aprobados, significa que hemos pasado la prueba. Dios es glorificado en nuestras vidas. Dios es engrandecido en nuestras vidas. Claro, no podemos jactarnos porque no hay nada bueno en nosotros que no proceda de Dios. Simplemente andamos en el Espíritu. En la vida natural, los buenos estudiantes no rehúsan el examen. Porque el examen va a revelar cuánto yo he aprovechado. Si lo que yo estudié lo he asimilado. Y Dios está ministrándonos esta palabra, mis amados, porque nosotros estamos viviendo en una situación difícil, angustiosa. ¿O es que lo que estamos viviendo no es una prueba? Si tú crees que no es una prueba, pues ve a los hermanos que han perdido a seres queridos, a otros que han perdido su salud, a otros que han perdido sus trabajos, y pregúntales si es una prueba lo que están viviendo o no es una prueba. Yo no sé por qué voy a decir esto. Quizás estoy profetizando. Algunos de ustedes que están viviendo descuidadamente, que no están dándole la importancia de vida a lo que vivimos.
Dios va a dar un giro a tu vida y muy pronto va a venir una prueba. Entonces, tú vas a decir, aún escuché al pastor Fernández hablar tantas veces de esto y la verdad yo lo veía como un sermón más. Pero ahora que me ha tocado a mí, yo puedo entender a mis hermanos. Ahora yo puedo identificarme con ellos, sentir empatía por ellos. Puedo entender a Dios por qué envió esto. Hay muchas cosas que Dios está revelando en estos días. Muchas cosas. Muchas cosas. En realidad todos estamos siendo probados. Tú dices, pero pastor, yo, yo no estoy siendo probado. No se me ha muerto nadie, no he perdido el trabajo. Sí, es difícil andar con un tapaboca, mantener una distancia y no poder abrazar, pero yo no he sufrido nada. Yo no sé por qué esto se puede considerar una prueba. Pues mira, justamente por eso es una prueba. Por eso mismo es una prueba. ¿Y tú sabes cuál es el resultado de la prueba? Que tú eres indiferente, que tú eres apático, que tú eres insensible, que eres corto de entendimiento, que estás lejos de la realidad, que no te atreves a palpar la realidad, ni acercarte a ella. Eso revela que tú necesitas a Dios. Porque en el autoexamen, a ver si estamos en la fe. El peor diagnóstico o resultado es el espíritu laodicense, que dice, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada. Como decían ciertos políticos cuando yo era joven, cuando quería mover a las masas, la indiferencia es una vergüenza. Créanme que hablándote a ti me hablo a mí mismo. Yo sé que yo no puedo producir un estado espiritual en mí. Yo sé que es el Espíritu Santo el que mueve nuestros corazones. Yo sé que es el Espíritu Santo que revela nuestra condición. Yo sé que es por medio de la palabra que el Espíritu Santo nos hace mirar lo que hay en el rostro, o sea, en nuestro interior. Yo sé que aunque tú no quieras, o sea, aunque tú quieras, quiero decir, aunque tú quieras, tú no puedes producir una reacción espiritual frente a lo que vivimos. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero no hay necesidad más grande, no hay necesidad más grande que no sentir necesidad. Óyelo bien, no hay necesidad más imperiosa, más urgente que no sentir necesidad. ¿Creen ustedes que este brazo puede estar en una condición peor que cuando está insensible, que yo no siento nada, que me paso la mano y no siento el tacto? Terrible, que no lo puedo mover porque mi sistema nervioso, por alguna razón, no llega la corriente nerviosa a este brazo. Es un ejemplo. De corazón les digo que lo que más me está preocupando a mí en esta pandemia es justamente la necesidad de no tener necesidad. Y yo lo veo como una revelación de Dios porque yo
lo podían ver, visualizar, me preocupaba, me cargaba como pastor, pero yo no sabía cómo decirlo. Pero ahora el Espíritu me da el diagnóstico y me hace decir lo que yo quería decir. La necesidad de no sentir necesidad es la gran necesidad. Suena redundante, pero muy profundo. La necesidad de no sentir necesidad es la necesidad de este tiempo. Es la urgencia de este tiempo. Es la crisis de esta crisis. El no entender a Dios mientras se está manifestando. El no entender la causa, aunque Dios lo ha dicho hasta el cansancio. Dios tiene mucho tiempo, mis amados, anunciando que Él quiere una actitud de humillación, de quebrantamiento. Y a través de esta pandemia Dios ha querido producirlo. Yo prefiero que Dios produzca en mí quebrantamiento, que tenga que usar crisis para lograrlo. El que vive humillado, Dios no lo humilla. Por eso la palabra dice que vivamos sometidos bajo la poderosa mano de Dios. El que vive bajo la poderosa mano de Dios, aunque la mano de Dios te aplaste, no hay mejor estado que ese. Nunca estamos más levantados que cuando Dios nos tiene humillados. Porque la Biblia dice que después del quebrantamiento viene la exaltación. Escondidos, sumergidos, ocultos, bajo la poderosa mano de Dios. Ojalá que Dios produzca eso en ti y en mí. Mis amados, yo no sé cómo decirlo. A mí me preocupa. Escuchen, estoy preocupado por mí mismo. Porque aunque yo estoy aquí exhortándolos, y no importa las palabras que Dios haya puesto en mi boca todos estos meses, yo estoy preocupado por mí. Porque yo mismo creo que yo no he reaccionado como hay que reaccionar. Yo sinceramente creo que yo no he entendido lo que significa entender. No es un entendimiento intelectual, es una vivencia con Dios, un penetrar en el mismo pensamiento de Dios. Yo no he entendido. Y siento una necesidad de entender. Yo quiero reaccionar, se puede decir así, como es debido, como es oportuno, de acuerdo a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios quiere lograr, de acuerdo a ese propósito de Dios. No sé cómo decirlo, pero el Espíritu, yo sé que te va a dar entendimiento. Nuestro vacío necesita la llenura de Dios. Nuestra necesidad necesita la ayuda de Dios. Nuestra enfermedad necesita
la medicina de Dios. Este es el tiempo de Dios. Este es tiempo de salvación. Este es un tiempo de propósito. Si entendemos el propósito de Dios, esta crisis, llamada crisis, no es crisis. Es crisis por los efectos en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Pero no es una crisis para el espíritu. Es una oportunidad de Dios. Repito, es la oportunidad de Dios. Es tiempo de refrigerio de la presencia. Es tiempo de propósito de Dios. Dios quiere lograr algo, mis amados. Y eso hace diferente este tiempo. Si este fuera un tiempo circunstancial, entonces no tendría la relevancia, la importancia. Lo que caracteriza a este tiempo es que Dios lo profetizó porque Dios quiere lograr algo. Y yo creo que hemos entendido en parte, pero no lo hemos entendido todo, porque Dios muchas veces se reserva lo que va a hacer en el futuro. Pero yo sé que Dios quiere humillar, quebrantar, producir necesidad de Él, tanto entre los líderes de las naciones, entre los inconversos, en la iglesia, mis amados. Y no sé, no lo quiero decir, aunque lo he dicho en otras ocasiones. Como sucedió con el faraón, si la primera plaga no ablanda su corazón, va a haber una segunda. Y si la segunda no lo logra, la tercera. Y si la tercera no lo logra, la cuarta. Y si la cuarta no lo logra, la quinta. Y si la quinta no la logra, la sexta. Y cuando llegue la décima, va a morir el primogénito. Y cuando el primogénito muere, significa que Dios te tocó a ti, me tocó a mí. Ya no son los demás, sino a mí. Entonces se acaba el endurecimiento de corazón. Pero Dios, para que haya vida, tiene que haber muerte. Así somos los seres humanos y Dios nos conoce. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si esta pandemia no logra lo que Dios quiere, va a venir otra cosa. Y ya lo estamos mirando. Miren cuántas cosas se han desatado. Los fuegos en el oeste. Aunque estamos en un tiempo de huracanes, pero vi que hay unos cuantos que vienen por ahí, se están gestando. Vi hoy que hay uno que se está gestando, dice que algo muy extraño en el Mediterráneo, cerca de Sicilia y de Italia. No sé, se pueden desatar un montón de cosas. Yo no soy aquí como un alarmista, mis amados. No me preocupa, escúcheme, a mí no me preocupan los acontecimientos. Me preocupa lo que Dios quiere lograr con los acontecimientos. Los acontecimientos son un medio. El fin es Dios cautivar nuestros corazones, llamar nuestra atención. Yo soy Jehová, yo estoy aquí, yo te amo, tengo un propósito con tu vida. Yo te llamé, te puse nombre, mío, eres tú. Mandé a mi hijo, sacrifiqué a mi hijo por ti, te salvé, mandé al Espíritu Santo que te está guiando a toda verdad. Tengo 20 siglos amándote, iglesia, tolerándote, iglesia. Te llamé, te hice columna y baluarte de la verdad. Te hice luz del mundo, te hice sal de la tierra. Te llamé para este tiempo. Tú, ministro de Dios, tú, mi hermano querido. Oh, y Dios nos habla y nos dice, quiero lograr algo, quiero llamar vuestra atención. Yo, el esposo, estoy aquí y llamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios llama.
Oro que tenga misericordia de mí, de corazón lo digo. No lo digo para dar la imagen que me estoy haciendo humilde. No, créanme, Dios es testigo que me siento necesitado. Ojalá Dios me escuche en este momento y produzca en mí una necesidad imperiosa, apremiante, urgente, que me lleve a postrarme delante de Él, a buscar su ayuda, que caigan las escamas de mis ojos, que yo no vea en parte, que yo vea más allá, que Dios nos muestre su gloria y el propósito de su gloria. Bendito sea el Señor. Oro en el nombre de Jesús, oro en el nombre de Jesús, oro por ti, mi hermano, por tu casa, oro por ti, ministro, oro por la iglesia de Cristo, oro por la iglesia que tú pastoreas, oro por la iglesia que yo pastoreo. Pido a Dios que tenga misericordia, Dios bueno, santísimo, obra, que algo grande suceda hoy, mañana, los próximos días, que se desate algo glorioso, algo que cautive nuestros corazones, algo que nos atraiga a ti, algo que nos haga ir a tu presencia. Dios mío, no sé lo que es, pero es necesario que tú obres en nosotros una operación de tu poder. Levántate, Jehová, se han esparcido tus enemigos. Levántate, Jehová, es tiempo de obrar. Han violado tus leyes, es tiempo de obrar. Han hollado tu santuario, es tiempo de obrar. Han blasfemado tu nombre, es tiempo de obrar. Israel se ha apartado de ti, es tiempo de obrar. Tu pueblo está esparcido. Es tiempo de obrar. La iglesia duerme. Es tiempo de obrar. El mundo está perdido. Es tiempo de obrar. Ha llegado el tiempo, Señor. Hay urgencia. Toca los corazones de los centinelas. Toca los corazones de los intercesores. Trae hambre y sed de justicia. Señor, oh Dios, quebranta nuestros corazones. Sea la misericordia de Dios sobre tu vida y sea verdad su salvación hoy en tu existencia. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.